Bueno, ahora sí podemos ir comenzando. Bueno, todas las clases son especiales para nosotros. Todas las clases tienen un brillo especial y siempre encontramos un fundamento a eso. Sobre todo porque estamos abiertos a las sincronicidades. La clase número 21 y bueno, 21 es el grado más alto del tarot, ¿sí? Sabemos que el arcano del mundo contiene este número, así que, y venimos en sincronicidad con la numerología de los arcanos y el número de clases. Es decir, a medida que fueron pasando las clases, nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, esa es la magia de la sincronicidad, ¿no? Nunca lo ideamos de esa manera, quiero decirles, sino que simplemente, porque así tenía que ser, evidentemente. Creo que tiene una repercusión mucho más interesante, porque ponemos en palabra realmente la numerología, ¿se entiende? Cuando decimos clase 21 o cuando decimos... todos los grados en sí mismos se ponen en funcionamiento, que tienen que ver con la palabra. La palabra activa muchísimas cosas. Así que, bueno, hoy es la clase 21, pero vamos a ver claramente dos arcanos que de alguna manera no están contemplados dentro de la numerología. Si recordemos que en la numerología, a mí me gusta llamarla numerología de desarrollo, utilizadas de manera New Age, por ejemplo, esto de evolutivo o esto de arquetipos, ¿no? Entonces, me gusta como ir cambiándole las palabras a aquellas que ya están como ultra desgastadas. Esta numerología contempla solamente 10 numeritos, ¿sí? El último de los números, que es el número 10, que efectivamente nos habla de un número de realmente de compleción, de despliegue total de energías, ¿no? Donde ya no hay más posibilidades que se puedan entrañar, sino que, por así decirlo, está totalmente explotada el potencial de esa semilla, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a ver dos arcanos que no están dentro, pero sí que podemos analizarlos, podemos adjudicarles dentro de los números, no es que están como en el aire, aunque podemos pensar que el loco sí, pero de alguna manera sí podemos, digamos, como meterlos en un lugarcito, ¿no? Pero hay que considerar que el loco es el único arcano que no tiene número, ¿sí? Así como el arcano 13 es el único que no tiene nombre, perdón, que no tiene... sí, que no tiene nombre, precisamente, es el arcano sin nombre. A veces la mente te juega como una mala pasada, ¿no? Sin nombre y sin número, entonces el loco, y sin nombre el arcano 13. Exactamente. Entonces, bueno, de alguna manera, y el número 21, con lo cual ustedes me pueden decir, bueno, se le puede poner un número, ¿no? Es decir, y al loco también. Ahora lo vamos a ver cuando iniciemos y veamos las placas y demás. Pero es interesante porque esta clase, digamos, todas las clases son interesantes, vuelvo a eso, pero particularmente hoy vamos a abordar dos arcanos que en ellos está, yo diría que toda la filosofía del tarot, ¿sí? Es decir, en esto del viaje del héroe, el cual hemos hablado y que nos parece interesante poder poner en palabras, bueno, ¿qué es este viaje, no? Porque vamos a hablar justamente de lo que representan estos dos arcanos, básicamente, ¿no? Si bien el recorrido es a través de los 22 arcanos, pero sabemos que todo parte desde un lugar y parte precisamente desde el mat o desde el loco o desde el fol, también que se le dice. Nosotros le decimos loco, ¿no? Pero a veces siento que hay que respetar también el idioma original, ¿no? Porque el castellano hay cosas que cambian y hay una sonoridad también y hay una magia en las palabras, en las letras, en la sonoridad de las palabras
que merecen la pena prestar atención ahí. No hay problema con aprendernos, digamos, el nombre en castellano de cada uno de estos arcanos, ¿no? Pero respetando este lenguaje en francés, aunque hay algunos autores que dicen, bueno, no, tiene su origen en Italia, ¿no? Es decir, esto también es interesante de ver, ¿no? Como las distintas oposiciones que se dan respecto de diversos temas vinculados al tarot. Sí, eso en cuanto al respeto sobre el origen de los nombres es muy importante porque muchas veces desde los mismos nombres se pueden extraer anagramas, ¿sí? Y comparten raíces etimológicas, es decir, cuando vos empezás a investigar más allá de lo pictórico, nos posicionamos en los nombres, podés descubrir o podés relacionar con el origen del propio nombre otras raíces etimológicas que están ahí, pero muy cerca, que te lo permite precisamente esto de preservar lo original. Sí, tal es así que por eso se lo estamos nombrando, digamos. Está bueno que ustedes se aprendan ambos nombres y después que sepan abrir también a jugar con esto que Marian les está diciendo, ¿no? Encontrar claves en la sonoridad de las palabras que nos parece muy interesante. El tema de los anagramas y sobre todo Mariano, que es muy sabiondo en el tema y tiene una gran habilidad para eso. En algún momento, quizás en el segundo nivel, lo vamos a poder integrar y ustedes se van a empezar a dar cuenta de que todo está vinculado con todo. La sonoridad de las palabras también tiene una razón de ser, tiene un sentido. Y bueno, seguramente va a ser una materia que anexemos para que no quede ahí por el aire. Entonces, en estos dos arcanos, sobre todo, que es lo que son los que hoy vamos a desarrollar en una primera instancia, ¿sí? Porque van a haber otras claves que vamos a repasar o que vamos a ver la próxima clase, contienen lo que es la filosofía esencial del tarot, ¿sí? Que es lo que nosotros procuramos de alguna manera transmitirles durante todo el curso, ¿sí? Independientemente de la mirada más bien oracular, que eso se va ejercitando, creemos muy interesante que ustedes puedan absorber esta filosofía intrínseca porque, digamos, no se puede hacer un recorrido del tarot sin poder extraer su sabiduría, ¿no? Por así decirlo. Y aparte porque es una gran herramienta en la cual ustedes se pueden apoyar, un gran libro de imágenes en las cuales ustedes se pueden apoyar. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a ver estos dos representantes de alguna manera simbólica, ¿sí? Porque de alguna manera lo que emanan es esta filosofía. Que recuerden que lo habíamos visto, sobre todo, no sé si fue en la segunda clase, tercer clase, habíamos visto el lenguaje que se expresa, por ejemplo, el loco yendo hacia el mundo y viceversa, ¿no? Que no es lo mismo. Y en ese sentido, al momento de hacer una lectura interpretativa, cobra un rol fundamental, digamos, dónde están ubicadas, posicionadas cada una de las cartas. Por eso es muy necesario observar para ver en el tarot. Si no sabemos observar y si repetimos como loros sin mirar lo que tenemos enfrente, y va a ser muy difícil que seamos unos tarólogos profesionales en ese sentido, ¿no? Todo aquel que pasa por el mundo de la tarología sabe que es imprescindible la observación y que nosotros lo consideramos un montón, pero también la filosofía y sobre todo para aquellos que aman la filosofía del tarot, que les atrae, y por eso creo que también atrae mucho el tarot, porque de alguna manera hay una intuición, y esto emana de las imágenes, ¿no? De que el tarot tiene mucho por decirnos, ¿sí? Y que hay muchas claves que valen la pena decodificar, ¿no? En ese sentido. Y en estos dos arcanos emana muchísimo simbolismo, ¿no? Es decir, acá podemos encontrar lo que muchos dicen el alfa y el omega del tarot, ¿no? Es decir,
el inicio y el objetivo, la llegada, la meta. Es decir, todo parte desde un lugar y va a partir desde el loco, ¿sí? En este caso, estamos teniendo, recuerden que se pueden tener múltiples miradas. Otros me podrán decir, bueno, pueden hacer desde el mago, ¿no? Que es el número 1 y que es de alguna manera el que va a poner sobre la mesa, va a empezar a jugar. Pero vamos a entender ahora de que al loco se le atribuyen, digamos, como cualidades metafísicas, si se quiere, ¿no? Que explicarían de alguna manera su posicionamiento al principio en este caso, pero también, y sabemos que el loco es el número 22, y por esta cualidad tan etérea, tan volátil, tan metafísica, también se lo podría ubicar después del mundo, ¿no? Es decir, él podría ser el inicio y también podría ser, podría estar después de llegar a esa meta, ¿no? Al principio y al final. Entonces, bueno, el loco, que es el mat, que es interesante de ver esto también, el ma hace alusión al alma, ¿sí? Entonces, de ahí también la etimología de las palabras, sobre todo las originales. Y a algunos la adjudican a la T como sinónimo de signo, ¿sí? Entonces, en el loco podría estar el signo del alma, ¿sí? El signo del alma. Y él va a ser el que va a iniciar este viaje. Este viaje del alma, este viaje del héroe, ¿sí? Desde diferentes miradas podemos adjudicarle distintos nombres, pero va a ser el inicio, ¿no? Va a ser el iniciado también, ¿no? El iniciado de esta historia, que acá de pronto podemos pensar que es un iniciado ignorante, pero guarda que este loco que ahora es ignorante, este loco que podría ser un tonto, ¿sí? En algún momento se va a transformar en un loco sabio, ¿sí? Sobre todo cuando llegue al estado de ermitaño. Entonces, no es que el loco va de alguna manera a permanecer igual por todos los estados, sino que va a ir como en el comodín de las barajas, ¿no? Que sabe cambiar de forma, de alguna manera va a ir tomando la forma o la energía la cual va atravesando, ¿sí? Pero va a conservar y se tiene que conservar, y esto es muy interesante de ver en todo iniciado, ¿no? Porque uno piensa en un iniciado y pensamos que es alguien con muchos conocimientos intelectuales y muy sabiondo. Y el tarot nos dice un poco que no hay que perder el espíritu lúdico, que de alguna manera ese espíritu inocente que tiene el loco, hasta incluso de torpeza si se quiere, y que está retratado en muchos mitos, quiero decir, en muchas fábulas, cuentos, leyendas, siempre hay un héroe, ¿sí? Y hay héroes que son distintos de lo que son los héroes más tipo Hércules, ¿no? Más patriarcales, si se quiere. O sea, el héroe que refleja el tarot no es un héroe musculoso, con mucha fuerza o que se hace de alguna manera esto, ¿no? Como que emana esta virilidad. No, todo lo contrario. O sea, acá el tarot nos refleja otra cosa, ¿no? Nos refleja otro tipo de héroe y eso es muy interesante porque todos podemos ser un héroe, todos lo somos inclusive. Pero bueno, quienes conocen también el tarot y ciertos estadios ciertos desafíos que ese héroe tiene que pasar, quizás sea mucho más fácil, ¿no? Transitar la vida y no se viva tan de manera inconsciente, ¿sí? Claro, es perfecto eso. Porque inclusive hay una cuestión que tiene que ver con la meta. Fíjense que en el mismo nombre hay un anagrama que uno puede extraer la palabra, exaltar la palabra meta. Y tiene mucho que ver con el loco. Es decir, no sé si hay una meta. La meta es la meta en sí mismo, es decir, darse cuenta que hay un camino. Entonces, emprender ese camino que no sabe hacia dónde lo conduce, pero sabe que lo conduce, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Empieza el peregrino a adquirir experiencias, ¿sí? A moverse en la vida, tratando de llegar a algo que no sabe qué es, pero lo intenta, siempre lo va a intentar. Por eso es como una prioridad el movimiento en ese sentido de decir, bueno, me dirijo a tal lugar para ver qué sucede ahí,
pero no me voy a estancar en ese lugar, sino que voy a seguir caminando. O sea, creo que la meta, o sí, más bien lo que tiene en mente, fíjese que cómo se relaciona, ¿no? Esto de decir meta, mente, ¿sí? Es precisamente lograr esa cuestión de que bien decía Cata recién, iniciarse en la vida, digamos, cuando uno empieza a darse cuenta que cada movimiento trae consigo experiencia, trae consigo energía gastada o inversión energética en lo que sea. Entonces ahí va descubriendo, a medida que va develando el camino, va descubriendo cuál posiblemente pueda llegar a ser su meta. Entonces es importante como el loco, y aparte fíjense, si uno empieza a observar la carta, cómo mira hacia arriba, ¿no? Una posición mirando hacia el cielo, o posiblemente sea una montaña. Al loco se lo suele relacionar con, bien decía Cata, la persona como con un ego infantil, digamos, la persona que no tiene experiencia, pero sabe que la quiere tener, se mueve. Además, se los sabía reconocer también como los bufones, ¿sí? Esta persona que tiene que entretener al público a un modo infantil, ¿sí? Para ganarse la vida. Por eso es que se mueve con ese movimiento de, bueno, en el cuerpo tiene unos cascabeles que hacen sonido, y lleva su mochilita como, bueno, un ropaje, digamos. Entonces, bueno, ahí inicia esta cuestión de héroe, peregrino, viajero, buscador, explorador. O sea, como para que lo tengamos en cuenta, que todos hemos pasado y pasaremos por ese estado. Sí, algunos dicen que en esa bolsa que tiene como una especie de cuchara receptora, ¿no? Lleva las herramientas que el mago o el bateleur va a volcar sobre la mesa, ¿no? Es decir, herramientas que son muy humanas. O sea, el tarot nos habla muchísimo del autoconocimiento del ser humano. Y sobre todo, bueno, en la carta del mundo y en el loco también, en estas dos cartas, podemos ver mucho de ese autoconocimiento, ya lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero quiero decir, bueno, esto, ¿no? Considerar que el loco es el inicio o el iniciado, el héroe, el peregrino, es aquel que va a hacer el viaje, aquel que va a hacer como una especie de búsqueda, que va a emprenderse en una aventura, ¿sí? Y como les decía recién Marian, esta carta tiene una tonalidad altamente energética. Lo podemos ver sobre todo en los zapatitos rojos. Ya vamos a hacer un análisis mucho más profundo de cada una de las partes, ¿no? Eso lo tenemos desarrollado en las placas y vamos a seguir ese orden, ¿no? Pero a simple vista, y sobre todo acá que hay que tener mucha observación en los arcanos, podemos ver que hay un lenguaje corporal que expresa un movimiento, que es una de las pocas cartas, y de hecho es la carta que expresa un mayor movimiento, ¿no? Porque podemos pensar en el carro, pero el carro también tiene como incrustada, es otro el movimiento del carro, sus ruedas están incrustadas en la tierra, entonces va a ser un movimiento más orgánico. No emana esto de la velocidad y de la energía. Esta carta, la del loco, es altamente energética. Vuelvo a decir, lo podemos ver en sus pies, ¿sí? En sus zapatillas rojas, sus zapatitos rojos. Lo podemos ver en su bastón, un bastón bastante viril, digamos, un bastón bien erguido, ¿no? Bien recto, también de tonalidad roja. Y además que hay un paso, ¿no? Acá, si fuera una fotografía de una persona, de un individuo, vamos a ver un individuo que anda a paso bastante amplio, ¿no? Un paso amplio y que está andando. Entonces, esta carta nos dice que va hacia un lugar y que va totalmente, inclusive podemos pensar, si ven el animal, ¿sí? El animal que de alguna manera no se sabe si lo empuja, no se sabe si le rasga sus ropajes, ¿sí? Y sobre todo en la parte del primer chakra, ¿no? Es interesante esto. No se sabe si es un gato, si es un perro, si es un lobo.
Lo que sí se sabe es que es de color azul claro, ¿no? Es decir, esa tonalidad espiritual, ¿sí? Y que podría ser, ¿por qué no? El loco podría estar empujado por su instinto, ¿sí? Podría ser parte de su instinto en ese sentido. Podría empujarlo, ¿no? Es decir, este radar que necesita el loco es el instinto. ¿Por qué es así? Porque el loco, al ser un viajero, digamos, no tiene para apoyarse en su territorio como lo es el emperador. El emperador puede decir, bueno, estoy tranquilo porque tengo mi territorio resguardado, porque ya hice una conquista de la materia, si se quiere. El loco lo único que lleva es una mochilita con sus herramientas, es decir, es muy austero, es muy simple, ¿no? En ese sentido. Y lo que sí puede llevar es un instinto, es un radar, digamos, que le permite de alguna manera sentirse en casa donde quiera que vaya, ¿no? Es decir, de alguna manera ese instinto es el que lo va a proteger. Pero si se quiere, va en búsqueda de un tesoro, ¿no? Y ese tesoro lo vamos a encontrar en esta meta que les hablaba Marian, en este objetivo del alma, esta suprema carta que nos habla de la máxima realización, porque es el último grado del tarot. Y de alguna manera, si lo ponemos desde el punto de vista de distintas fábulas, distintos cuentos, siempre el buscador, el viajero va a ir en busca de un tesoro que está oculto, un tesoro que está escondido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en esta carta, en la Carta del Mundo, subyace ese gran enigma, ¿no? Ese gran tesoro, y que sobre todo nosotros lo vemos desde el punto de vista del alma, ya lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero al fin de cuentas, ese gran tesoro ya lo lleva el loco, es decir, el loco va en búsqueda de algo que está dentro de sí, y en el caso de, digamos, que lo podemos ver reflejado en esta Carta del Mundo. Así que bueno, como para iniciar, estos dos son, volvemos a repetir, en ellos dos subyace la filosofía del tarot, son el alma y el omega del tarot, ¿sí? Entonces, es muy interesante que podamos absorber esto, que podamos ver la importancia de esto. Por eso hemos decidido comenzar así. Ahora vamos a ir a la siguiente placa, como para profundizar en esto del viaje del alma, ¿no? El viaje del héroe, que es interesante porque de alguna manera el viaje del héroe es el viaje de todos los tiempos, y todas las fábulas, las narraciones, los cuentos nos hablan de este viaje. Pero en el tarot es muy interesante observarlo porque de alguna manera está codificado en 22 arcanos, ¿se entiende? Y a través de imágenes, y que no sabemos cuál es su autor. Así que de alguna manera nos llegan 22 imágenes, hablando solo de los arcanos mayores. Sabemos que hay 56 menores, los cuales son absolutamente importantes, necesarios, nos siguen hablando de nuestra constitución, pero bueno, acá en los arcanos mayores está retratado este viaje del héroe, ¿sí? Mucho más explícitamente, y los arcanos menores tienen otro lenguaje, ¿no es cierto?, implícito, pero de alguna manera este viaje, que es el viaje de todos los tiempos, lo encontramos en el tarot, así como también en otros cuentos y en otras leyendas, ¿no? Entonces, el viaje del héroe es el viaje de todos los tiempos relatado a través de los mitos y las leyendas. Una sabiduría antigua que atestigua cómo el individuo logra el cumplimiento de la gran tarea del alma. Es un viaje arquetípico reflejado de la interconexión de los 22 arcanos mayores del tarot o imágenes primigenias. Y esto es muy importante porque no es que uno ve desligada unas cartas de las otras, es decir, hay una historia, hay un cuentito que se narra a partir de este ensamble entre los 22 arcanos, que nos hablan de ese viaje. No es que están fragmentados los arcanos, ¿sí? Entonces, están ligadas estas cartas unas con otras entre sí. Representado este viaje esencialmente en Lemat o el loco,
posicionado en la izquierda, en nuestra izquierda, y Le Monde a la derecha, ¿sí? El mundo a la derecha. Entonces, A ver, ustedes imagínense lo que decimos con respecto al viaje del loco que emprende y se va encontrando con ciertas cuestiones, una de las cuales puede ser un emperador. Fíjense que son dos figuras opuestas. Entonces es importante darnos cuenta de ese camino que recorre el loco o la persona que va a peregrinar, ¿cierto? Es posible que tenga que atravesar ciertos estadios, ciertas cuestiones, diferentes arquetipos que algunos van a ser más armónicos y otros no tanto. Entonces ahí consiste la sabiduría de ese propio camino, de ese propio viaje. volvemos a repetir que dentro del lenguaje oracular, si están al revés, digamos, estas dos cartas, lógicamente que el mensaje va a ser distinto. Bueno, ahí ya podríamos estar hablando de una huida de la realización, ¿sí? Pero es interesante poder transmitirles esto de la sabiduría del viaje del héroe que propone el tarot. Y tarot somos todos, que es una frase que surgió desde nosotros, al darnos cuenta efectivamente que el tarot habita dentro nuestro, que cada uno de los arcanos están religados a nosotros, que nosotros somos los arcanos, que están dentro, están fuera, de que el tarot somos todos. Significa eso, que las energías están contenidas, las energías que están contenidas en el tarot son un reflejo de aquellas que habitan dentro nuestro como arquetipos o potenciales del alma. Clarísimo. Clarísimo, y cuando hablamos de potenciales del alma, entonces esto quiere decir que uno lleva potenciales y que a lo largo de la vida se pueden ir despertando, y eso el tarot nos lo puede mostrar, sí, eso mismo quiere decir. Entonces, en el tarot encontramos muchas respuestas, no solamente de manera oracular, sino también como viaje del alma. Entonces, en ese sentido, esa es una cualidad más de por qué amamos tanto el tarot y por qué nos apoyamos en él, ¿sí? Es decir, nos podemos apoyar de múltiples maneras, tiene muchísimos usos el tarot, y ese es el objetivo de este curso, que pongan en práctica muchos de los usos, no solamente uno. Sí, aparte uno al reconocer esos arquetipos o potencialidades o potenciales del alma, ¿no? Te empezás a dar cuenta que, bueno, precisamente ir despojando, liberándote de ciertos prejuicios que tenías con respecto a aquellos arquetipos que no eran tan acorde a uno mismo. Tal cual. Entonces, por eso a mí me gusta pensarlo también muchas veces al descubrir el viaje de Cristo en el desierto, cuando se enfrenta con sus propios demonios, es decir, con sus propias limitaciones o tentaciones. Bueno, lo mismo nos ocurre a nosotros. Nombro Cristo como también puedo nombrar Maradona, o sea, eso es... O Krishna, o o Krishna, Buda. le ha pasado a todos y nos pasará porque en ese sentido nos estamos dando cuenta de que, bueno, vamos vibrando energéticamente, calzándonos esos arquetipos, o nos llega o nos nace, ¿sí? De pronto se despierta. Entonces, cuando uno va transformando eso, se da cuenta de que, bueno, que empieza a liberarse de ciertos prejuicios porque haberlo vivido antes, ¿sí? A ciertos arquetipos, o el tarot mismo te permite reconocer a otros arquetipos que aún no ha vivido o que no viviste, pero existe la posibilidad de hacerlo. Inclusive de darle nombre a aquellos que transitamos y que de pronto no sabemos qué es. El tarot nos permite eso también, darle ese nombre. Pero es interesante lo que dice Marian, y ahí adhiero totalmente en esto de que nadie nos explica que vamos a transitar ciertos tipos de energías, ¿no? Llamados arquetipos o llamados en este caso arcanos. Y en el tarot sí lo encontramos esas respuestas, muchas de las cuales a veces encontramos más respuestas en el tarot que, no sé, haciendo un montón de otros cursos o un montón de otras cosas. Pero bueno, es interesante poder ver esto, ¿no? Y estos potenciales fueron los que de alguna manera fuimos transitando a lo largo de todo el curso, ¿sí? Tratamos de ver
cuáles son esos potenciales que están representando cada uno de estos arcanos. Sí. Lo van a ir igual adquiriendo, digamos, esa sabiduría la van a hacer carne cuando la vayan transitando, cuando empiecen a ejercitar, cuando empiecen a realmente, cuando pase el tiempo y ustedes se empiecen a dar cuenta de ese lenguaje que está y en qué lenguaje nos habla el tarot. Entonces, tranqui, ahora estamos haciendo ese recorrido, ¿sí? Siempre nombramos esto de que la paciencia es fundamental. Sí, sí, no solamente al decir tarot somos todos, nos involucramos individualmente en nuestro camino de individuación, sino también que existe la familia, existen las instituciones, existen la mirada de una ciudad, de un pueblo, es decir, cómo se maneja. Por eso decíamos muchas veces que Argentina o el occidente tiene esta filosofía muy de patriarcal, ¿no? Es decir, bien venerando el culto o haciendo culto al emperador, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes el primer encontronazo que pueden tener o tienen o tenemos las personas que intentamos, por así decirlo, romper con ciertos límites, ¿sí? Es decir, el loco. Si hablamos del arquetipo, es decir, bueno, el loco cuando se encuentra con el emperador, ahí puede ser que o se achica totalmente, ¿sí? Y se acepta ciertas leyes, limitaciones y normas, o sigue su camino independientemente de lo que puede llegar a plantear la parte de sistemática de un emperador, ¿cierto? De las leyes de un emperador. Sí, hablando un poquito de esto de lo patriarcado implícito en el tarot, es decir, uno puede decir, bueno, ¿por qué es un héroe y no es una heroína? Claro que puede ser una heroína, ¿no? Y como para, de alguna manera, contrarrestar esto, fíjense que la última carta es, por lo menos de lo que recibimos del tarot de Marsella, es una mujer, ¿sí? Es una mujer que está dentro de la mandorla. Si bien hay un lenguaje ahí muy cristiano, pero no es explícitamente de la Iglesia Católica. Me parece que quienes crearon el tarot jugaron un poco con los símbolos de religiosos, digamos, de la tradición judeocristiana, pero vemos otros símbolos, por ejemplo, de la alquimia, ¿sí? Es decir, y además, si hubiera sido totalmente de la Iglesia Católica, sería un Cristo el que está dentro de la mandorla, no una mujer, ¿se entiende? Entonces, es muy interesante de ver esto.